Etimologías es una palabra que nos está indicando el estudio del significado de las palabras de una lengua. En este caso, etimologías del español es el estudio de lo que significan las palabras del español atendiendo a sus raíces, especialmente grecolatinas. Yo considero que es de suma importancia porque el latín sigue siendo la lengua de la cultura y si suponemos, como esperamos de la universidad, sea un centro de cultura, además de un centro de ciencia, considero que las etimologías deben enseñarse, ¿no? Lamentando desde luego que ahora solo haya quedado como una materia optativa. Desde mi punto de vista debe ser una materia obligatoria, ¿no? A pesar de lo que se diga. Bueno, si yo conozco el verdadero significado de las palabras, conozco mejor mi idioma, conozco mejor lo que estoy expresando de forma oral y de forma escrita al utilizar el español, ¿no? Sabiendo realmente lo que quiero significar con los vocablos que expreso. Claro que sí. Bueno, aparte de las utilidades que se mencionan, como el conocimiento del verdadero significado de las palabras, también las etimologías incrementan nuestro vocabulario culto de manera especial, sobre todo cuando lo referimos a las ciencias, a las artes, a la técnica misma. Todas estas palabras, ars, artis, técnica, tecné, provienen de la lengua griega o del latín. Entonces las etimologías grecolatinas principalmente, aunque ahora hay etimologías de otras lenguas, por ejemplo de aquellas palabras que provienen de las lenguas modernas o del hebreo o del árabe, básicamente las etimologías grecolatinas siguen dándonos esa oportunidad de incrementar la cultura. En lo referente a las locuciones latinas, pues es un buen ejemplo de que de cada 100 palabras que nosotros utilizamos en el castellano, por lo menos 70 son de origen latino, aproximadamente 20% son de origen griego. Entonces, las locuciones latinas son el mejor ejemplo de que el latín sigue vivo en el español. Lamentablemente se va perdiendo esa, pues no costumbre, sino esa utilidad real que tiene el latín en nuestra lengua. Las locuciones latinas se siguen utilizando principalmente en asignaturas como el derecho, como la medicina, como la química. Por locución latina entiendo una expresión latina que en su forma original latina sigue utilizándose en el español. Tales son, por ejemplo, las palabras a priori, a posteriori, que significan antes de la experiencia o después de ella. Las palabras de iure, de facto, de derecho y de hecho, que se utilizan en el derecho romano, o en el derecho civil también, en el derecho positivo, mejor dicho. Muchas expresiones, por ejemplo, sui generis, refiriéndose a algo especial, ¿no? Algo propio de su clase, de su género, de su tipo. Expresiones como deo volente, deo favente, que significa si Dios lo permite. Expresiones como in illo tempore, en aquel tiempo. Otras más como vox populi, vox dei, la opinión pública, ¿no? Voz del pueblo, voz de Dios. Expresiones como ab initio, desde el principio. Expresiones como ¿qué otra en este momento? Mutatis mutandis, es decir, cambiando lo que haya que cambiar. Una serie más grande de las palabras que yo he dicho o de las expresiones que yo he pronunciado existen en el español, y qué bueno que se sigan utilizando su forma original, recordándonos siempre que el español es lengua neolatina,
romance, es románica, es decir, nacida de la lengua latina. Bueno, las palabras son aquellas que provienen del latín y que no son escuchadas muy comúnmente y que no saben cuál es su significado. Que tú me dijiste, ¿no? Palabras que usamos cotidianamente pero que no nos damos cuenta. Sí, son aquellas que derivan o provienen del latín. Solo algunas, sí, de hecho una. Y algunas de ellas son como currículum vitae y pues ese sirve para poner tus datos o referencias acerca de tus trabajos cuando vas a pedir algún trabajo o solicitar algo. Una de ellas es per cápita, que significa por cabeza. Y ya. Ay, no sé. No se me ocurre ninguna. Vale. Es modus vivendi, que significa modo de vida o rutina de vida. Una palabra, puede decir que latina, o la que yo sé es coprum. Bueno, y tengo entendido que es comprometer. No, yo no sé cuáles son. Medicina. Quiero estudiar enfermería. Pienso estudiar corredor de bolsa. Etimologías y biología. Toma de decisiones y liderazgo. No lo sé, financieras, negocios. Porque en medicina muchas enfermedades tienen nombres etimológicos y para saber su significado. Pues no, realmente no, porque no es algo que me interese mucho. Pues sí, pero no mucho, literalmente. Pues sinceramente no creo que me pueda necesitar en lo que yo quiero estudiar. Bueno, sí conozco algunas locuciones latinas, sobre todo de palabras que se utilizaban mucho en las misas antiguas, como, no sé, Dominus vobiscum et cum spiritu, que se trajeron después al español como para que ya no se sigan haciendo las misas en latín. O sea, sí, obviamente que se daban en latín desde un principio. Pues son expresiones que utilizamos en nuestro lenguaje cotidiano. Bueno, lo que pasa es que las locuciones latinas, como su nombre lo dice, son palabras que pasaron directamente del latín al español. Obviamente que algunas de esas locuciones latinas han evolucionado y bastante, pero también tenemos algunas locuciones latinas que pasaron intactas, ¿no? Del latín al español. Se llaman locuciones latinas porque ya son palabras claves, donde ya se expresa un dicho o una frase expresa. Por ejemplo, les ponen ad hoc. Ad hoc significa en este momento, en el instante. Infraganti, en el momento de hacerlo, es decir, cuando alguien lo encuentran haciendo algo y ya no puede sustraerse con mentiras. Entonces, toda locución latina está obligada, está utilizada para interpretar correctamente una palabra explícita. Como ad hoc, ¿qué significa? Adecuado o que se adapta a la situación. Por ejemplo, exabrupto, etal, excelsior, son algunas que se utilizan. Bueno, etal, por ejemplo, lo utilizamos en ontología, pero hay otras que forman parte de nuestro lenguaje cotidiano y con frecuencia no sabemos que se tratan de locuciones latinas. Y esto nos da pauta para manejar otro tipo de situaciones, ir más allá. A veces nos están hablando de cualquier tipo de concepto, ¿no? Sobre todo de hoy en día. Hablamos, por ejemplo, del microondas. Y si se dan cuenta, las raíces son griegas. Amén, que significa así es o así será. ¿Cuál otra? Sine qua non, que significa sin el cual o sin esta condición no. Status quo, que significa la situación actual, y creo que ya. Y se pueden usar
no solamente se pueden, se deben usar en todas y cada una de las licenciaturas. Que el que no sabe locuciones latinas pues se queda en cualquier ambiente fuera de control. Ustedes lo acaban de ver, por ejemplo, en el escrito que presentó Peña Nieto al Congreso y a México. Hay palabras expresas que están diciendo ustedes y que ustedes ocupan. Por ejemplo, ustedes ocupan y todo currículum vitae, que si no lo saben pronunciar van a decir currículum vitae, y es carrera de la vida. Y carrera de la vida es lo que has hecho, tus estudios, tus trabajos, y se expresa de una forma muy expresa, muy explícita. Ejemplo de ello lo tenemos, por ejemplo, infraganti, curriculum vitae, en fin, tenemos bastantes locuciones latinas. Basta solamente verificar en un diccionario, cualquiera que sea, y de inmediato detectamos esta cantidad de locuciones, que a veces la verdad no se practican porque no tenemos a lo mejor una gran cultura específicamente, y a veces eso nos limita para hacer uso de ellas, ¿no? Pero sí hay bastantes de ellas. Algunas declinaciones como rosa, rosae, rosarum, que todavía me acuerdo porque a mí sí me tocaron algo de etimologías grecolatinas del español, entonces sí me acuerdo de algunas de esas declinaciones etimológicas del latín. ¿Y por qué no lo utilizamos nosotros? Falta de conocimiento, falta de interés. Entonces, en todas partes se van a ocupar y todo mundo tiene que conocerle. Si no lo conoce, pues se queda fuera de control. Esto yo creo que todos deberíamos de manejar, pero de verdad al 100% debemos manejar todo ello. Y en su mínima expresión tener un diccionario etimológico. Las locuciones latinas se tienen que interpretar en todos los quehaceres del ser humano. De hecho, yo tengo por aquí mi diccionario, tengo un diccionario etimológico, un diccionario convencional. Gracias, hay que estudiar etimología, sí. Las locuciones latinas, yo entiendo que son palabras del español provenientes del latín. Son palabras de latín que se usan ahora en el español. Son palabras del español provenientes del latín. Por locuciones latinas. Son aquellas palabras latinas que ahora se usan actualmente en español, se forman con otras palabras. Pues sí, más o menos son palabras latinas que ocupamos en el español. Per cápita, la otra sería aula magna y honoris causa. Sine qua non. Bueno, lo que sé que significa es sin lo cual no. A posteriori, después de la experiencia, y excelso de lo más alto. Infraganti, entre otras. ¿Me podrías dar algunos ejemplos? Ad hoc y a priori. ¿Qué significa? Ad hoc significa después de lo sucedido y a priori es antes de la experiencia.